SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de miércoles, sentados en la mesa de análisis. Ignacio Escolar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Gonzalo Velasco, buenos días. Hola, buenos días. Y Pablo Iglesias, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ignacio, voy a empezar con la información que publicabas ayer. Primero, enhorabuena por el trabajo, por la demostración de que los trabajos periodísticos requieren tiempo, requieren tenacidad, requieren gente, y se consiguen los resultados que ha conseguido el diario.es, publicando, ayer lo contábamos, esa exclusiva sobre el trato, las agresiones sexuales, el trato que da, bueno, no sabemos hasta qué momento, Julio Iglesias, a las mujeres que trabajaban en sus mansiones, tanto de Punta Cana como de Bahamas. Y hoy sacáis una segunda parte que es, bueno, la prueba de algo que ya comentábamos ayer, de que estas mujeres eran sometidas de manera obligatoria, bueno, no obligatoria porque no se obligaban, pero no podían decir que no, vamos a decir así, ¿no? Sí, el consentimiento en esa casa estaba todo en un entorno de intimidación, y sobre todo eran órdenes que te daban tus jefes de cosas que aunque tú consientas no puedes hacer. Un empleador no puede, tampoco en República Dominicana, obligar a sus empleadas a que se haga pruebas de VIH, papiloma humano, hepatitis, y menos aún puede acceder a esos resultados. Y eso es lo que pasaba también de manera cotidiana en las mansiones de Julio Iglesias. Hoy publicáis esa parte que son esos informes, es decir, el documento de esos los informes papeles. de algunas de ellas. Publicamos los informes médicos, publicamos un testimonio de una de ellas que explica cómo era y que cuenta de manera muy clara que, bueno, que las llevaban a todas en coche a un hospital cercano, un hospital privado, que allí les hacían las pruebas, que evidentemente ellas no pagaban nada, le decían, bueno, chicas, tenemos que ir aquí, las sacaban sangre, las hacían informes ginecológicos, ecografías, comprobaban también si estaban embarazadas, en fin, una serie de cosas que no cuadran con la idea de que eran empleadas domésticas, no eran unas normales empleadas domésticas en ningún caso. Y también aparece después, tenemos también mensajes de WhatsApp en grupos donde esa mujer que hacía como de jefa de ellas, esa la que llamaban la gobernanta, pues les exigía esos resultados. Nos tienes que pasar las pruebas. Y claro, ellas lo hacían, igual que hacían muchas otras cosas que no querían hacer, pero que se veían obligadas a hacer. Porque eran mujeres en un entorno de una autoridad clara, en el que había una jerarquía y una dominación clara, unos malos modos permanentes, insultos, humillaciones y sobre todo una dependencia económica muy clara. Son mujeres muy precarias y muy vulnerables. Yo añadiría también muy valientes, porque lo que han hecho de contar todo esto y además hacerlo ante una cámara es algo que desde luego merece un aplauso. Y una información que demuestra, Ignacio, que no es una práctica puntual, no es un suceso que pasó en un momento determinado con una mujer determinada, no, sino que es un sistema. Claro, nosotros cuando nos encontramos con ese dato de los informes ginecológicos era como haber encontrado la clave de la historia, porque veíamos que no era una cosa que pasase puntualmente, sino que era una manera de proceder, algo que nos cuentan las propias mujeres. Hoy publicamos también unas declaraciones de las dos mujeres que han denunciado explicando por qué lo han hecho, en una entrevista en la que explican por qué han ido a la justicia española para denunciar. Y una de las cosas que dicen ellas es que todas las mujeres en esa casa son víctimas, todas las que entran en esa casa son víctimas, de una manera o de otra, en un grado o en otro, y que por eso tienen que denunciar. Entonces, cuando tú te encuentras con que están haciendo este tipo de pruebas y que son obligatorias en la práctica, porque puedes decir que no y puedes salir por la puerta sin trabajo, sí, claro, pero son obligatorias, no tienes una capacidad real o factual de negarte. Pues en ese momento lo que tienes es que Julio Iglesias estaba procediendo de una manera en la que era consciente para qué quería a esas mujeres. Que no es la única evidencia, porque otro de los datos que para mí es muy revelador es cuando se explica cómo era el proceso de selección de personal. Ponían un anuncio. Buscaban mujeres entre 25 y 35 años, manda currículum y 5 fotografías. No había entrevista personal para contratarla, la clave eran las 5 fotografías. ¿Cómo eras? Muchas de ellas ni siquiera tenían 25, eran más jóvenes incluso. Pues son todas mujeres de un mismo perfil, muy jóvenes, muy guapas, muy atractivas y sobre todo muy vulnerables.
Cuando hablamos de los sueldos allí, esos 350 euros, aquí puede parecer mucho dinero y es una fortuna. Una fortuna para el nivel al que pueden acceder este tipo de personas en República Dominicana, que son mujeres de barrios muy pobres y muy vulnerables. Es gente que cuenta incluso en las entrevistas que les hemos hecho que durante la época previa a esos trabajos habían pasado casi hambre en sus familias, que no había para nada durante la pandemia. Imaginaos lo que es un barrio precario en un país no tan desarrollado como Europa, en un momento en el que se para toda la economía. Era una oportunidad, te daban trabajo y además les decían, vas a venir a trabajar con el hombre más importante de República Dominicana. Es un privilegio estar aquí. Claro. Te voy a cambiar la vida. Y sí, se las cambiaba. Lo decía una de ellas, lo que yo no sabía es que me la iban a cambiar de esta manera. Hablaba ahora Ignacio de la explicación, del por qué, que cuentan estas mujeres, del por qué presentaron, por qué deciden finalmente presentar la denuncia. Vamos a escucharlas. Todas las mujeres que entran a trabajar, y quiero que esto quede claro, a trabajar en la casa de Julio Iglesias, son víctimas. Y que entiendan que no fue algo que le pasó a ella nada más. Esto es algo que esta persona viene haciendo desde hace muchos años, porque no es justo. Ni lo que yo viví, ni lo que vivió ninguna de mis compañeras en esa casa. Porque nosotras entramos a esa casa a trabajar dignamente y no merecíamos todo el maltrato físico, psicológico y sexual, para nombrar algunos de los maltratos que recibimos dentro de esa casa. Para que todo lo que él hace allí no quede impune y para que no siga haciendo lo que hace, que él sepa que eso tiene una consecuencia y que él no puede creerse que él es Dios. Ayer una de las chicas, siguiendo con este argumento que estábamos escuchando ahora, una de las chicas decía, yo lo que quiero es avisar a las chicas que están ahora adentro, sí, porque no tenemos ninguna información de que estas prácticas hayan terminado, porque a una chica que sale, otra chica que entra. Sí, había una alta rotación, muchas de ellas duraban apenas 6 meses, 9 meses, un año, iban siendo sustituidas por otras chicas nuevas. Además había un modelo por el cual este tipo de mujeres no podían comunicarse con otras personas del servicio, les tenían prohibido, por ejemplo, hacer fotografías o hablar con el resto de los empleados de las mansiones, los jardineros, toda la gente, los cocineros, toda la gente que había por ahí, además de ellas. Incluso no tenían derecho a usar su móvil en libertad, porque se lo podían mirar en cualquier momento para ver si estaban haciendo fotos, que era otra cosa que estaba prohibidísima. Claro, era todo un modelo en el que se controlaban hasta el periodo de su menstruación. Ellas mismas lo definen como una esclavitud moderna. Incluso por la propia ropa que les obligaban a vestir, que era un uniforme muy tasado que ya les recordaba la imagen de las esclavas de hace muchos siglos. Sí, sí. Hay denuncia, la Fiscalía está analizando esta denuncia que llega de la mano de la organización Women's Link. En la denuncia se recogen testimonios que apuntalan esas agresiones sexuales, esas vejaciones, ese acoso de los que se acusa a Julio Iglesias. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Esta es una denuncia que se presentó la semana pasada y la organización que lo hizo dice que los testimonios de las mujeres podrían tener similitud con el de otras que trabajaron para Julio Iglesias. Esta organización dice también que si no denunciaron los hechos antes, si no llevaron esto a la justicia anteriormente, es entre otras cosas porque las trabajadoras, las mujeres, temían represalias. Sí, represalias, ausencia de canales seguros de denuncia y un contexto, dice Women's Link, de profundo desequilibrio de poder y de vulnerabilidad, porque son mujeres jóvenes que llegaron a trabajar a las residencias de Julio Iglesias en condiciones socioeconómicas, lo comentabais antes, de absoluta precariedad. La denuncia se presentó el 5 de enero, lo es por delitos de acoso, agresión sexual y lesiones, pero también delitos contra los trabajadores y trata de seres humanos con fines de servidumbre, porque ese relato de ambas mujeres no solo incluye todo tipo de atentados contra su integridad física y su libertad sexual, sino también trabajo forzado. La Fiscalía de la Audiencia Nacional está analizando ya esa denuncia en unas diligencias que se siguen a puerta cerrada. Es un trabajo preliminar para estudiar los hechos, los posibles delitos, pero sobre todo la competencia de la Audiencia Nacional para abrir una investigación, porque lo que refieren habría ocurrido en República Dominicana y Bahamas. Recordemos que los juzgados centrales tienen alcance sobre los delitos cometidos por españoles en el extranjero, siempre y cuando allí también fuesen conductas delictivas y no se hubiese abierto ya una investigación. Una vez se completen estas diligencias, este análisis previo, será cuando la Fiscalía decida si archiva la denuncia
Fiscalía o pone el asunto en manos de un juez para que se abra formalmente una investigación contra Julio Iglesias. Isa, gracias. A vosotros. ¿Qué recorrido piensas que pueda tener esta investigación, Ignacio? Pues yo creo que puede tener bastante recorrido, porque hay muchos precedentes de la Audiencia Nacional juzgando delitos similares. Hay un caso relativamente conocido de creo que era un guía turístico sevillano que violó a 2 mujeres estadounidenses en Marruecos y que fue condenado en la Audiencia Nacional. Y luego está el asunto de la trata, que también es un tipo de delito que tiene también este tipo de características, que es muy normal que se juzgue a españoles por cosas de trata que tienen que ver con otros países, porque evidentemente la trata muchas veces arranca en otros países. Aquí yo creo que no se puede dar por hecho que esto vaya a tener una consecuencia final judicial, pero desde luego lo están mirando muy en serio en la Fiscalía por ahora, que son quienes tienen toda la información de esa denuncia. Es una denuncia a la que en el diario.es hemos podido acceder, muy extensa, muy bien documentada, aparte de la propia denuncia en sí, con mucho papel, con muchas pruebas, con mucha documentación, y que están ya desde hace varios días analizando en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Y antes de abrir la mesa de análisis, una última pregunta, Ignacio. La familia, el entorno, los abogados, el representante, ¿sigue sin nadie hablar? Nosotros llevamos intentando recabar la versión de Julio Iglesias desde el día 2 de enero. Le hemos dado más de 10 días de plazo para que pudiese contestar. Ha sido, en fin, parecíamos de estos que están intentando timarte por internet, porque no hacíamos más que llamar con distintos números a distintas personas. Llamamos evidentemente al número de Julio Iglesias, pero también a su abogado, también a las mujeres que aparecen también en estas denuncias, esas gobernantas de las que hablan las otras mujeres. Nos pusimos en contacto con sus representantes y incluso entregamos físicamente en la puerta de varias de sus mansiones, ni siquiera en una, las preguntas que le queríamos hacer. No hemos tenido ninguna respuesta en todo este tiempo. La única persona que nos ha contestado es una de estas mujeres, de estas 2 mujeres que también están en la denuncia, que nos dice que son todo patrañas y que Julio Iglesias es una persona maravillosa. No hay nada más de respuesta. Pues abro la mesa de análisis. Pablo, ¿qué te parece todo este episodio? Pues sorprendente en la profundidad, sobre todo de los abusos, creo. Hay una parte en la que quizás a todos nos ha sorprendido menos, ¿no? Porque hemos visto comportamientos de Julio Iglesias desde hace muchos años, ¿no? En público, como se suele decir coloquialmente, como le gustaba sobar directamente a las mujeres. Y esto creo que ha sido público en programas de televisión, en conciertos, etcétera, etcétera. Y por tanto, podíamos sospechar de una conducta de alguna manera poco digna en el trato con las mujeres, porque se ha visto públicamente desde hace muchos años. Pero una cosa es eso y otra cosa es la profundidad de la gravedad de estos abusos dentro de su propia casa. Y dentro de los abusos a las propias mujeres que están con él o que le ayudan en casa, a mí me parece que además hay un salto cualitativo en la última parte que mencionaba Ignacio, que es la de la trata. No solamente el comportamiento inadecuado del hombre de la casa, en este caso, sino el tener a gente de confianza a su servicio, que es quien realmente es cómplice de todos esos posibles delitos. Eso es clave. Y que además, de alguna manera, reciben órdenes, o incluso luego podemos hablar también, porque esto suele pasar en ocasiones, cuando tú sabes lo que tu jefe quiere, a veces tú te excedes incluso en los deseos de tu jefe y se convierte en ese clima absolutamente perverso que estaba mencionando Ignacio, de un clima que es complicadísimo para vivir y aguantar ahí. No me extraña que esas mujeres aguantaran poco tiempo. O sea, entras con una promesa, evidentemente, de trabajar en una casa bien, con un señor reconocido bien, mundialmente. Con una persona que en el trato personal también, en determinadas circunstancias, siempre ha sido exquisito y todo el mundo lo dice, pero claro, que luego te viene una cara oculta que es la que nadie tiene que aceptar y por la que nadie tiene que pasar. Con lo cual, aguantar unos meses ya me parece bastante más complicado y luego hay que ver cómo se desarrolla esa denuncia de la Fiscalía. A mí me ha sorprendido también, en este caso un poco más negativamente por los trámites legales que hay, el hecho de que la denuncia se comunique a la Fiscalía, porque se podría directamente presentar en un juzgado para actuar, ¿no? Hay una razón, ahora te explico. Sí. Sé que hay una razón legal porque directamente la Audiencia Nacional no puede actuar de forma directa un juez de instrucción, ¿no? Pero, digamos que eso de alguna manera va a ralentizar el proceso porque la Fiscalía recibe esto. La Fiscalía lo tiene que estudiar, tiene que indagar y ver hasta qué punto las pruebas son sólidas. Creo que en este caso simplemente los testimonios, los vídeos de esas mujeres ya hace que sea suficientemente sólido para poder actuar y más allá en la competencia judicial creo que ahí no hay duda.
tú preguntabas, Áñez, hasta dónde puede llegar. La Audiencia Nacional está capacitada para actuar en estos casos, aunque pensemos que es una persona que vive a miles de kilómetros, es un ciudadano español, son delitos suficientemente graves para actuar contra ellos. Está el agravante, además, o el delito añadido de la trata, que a mí me parece el más difícil de probar, pero el más grave en ese sentido por lo que entraña detrás. Y evidentemente hay que estar atentos a cómo evoluciona, pero la única duda que a mí me ha generado, Ignacio, y te lanzo la pregunta, compañero, si me permites, es precisamente porque yo me acordaba de en la pandemia, una de las noticias que en fin, dimos muchos medios de comunicación y que estuvo circulando era que Julio Iglesias estaba a punto de morirse, precisamente. Y ahora vemos que la coincidencia de fechas de esas informaciones en las que supuestamente estaba en un estado mental muy deteriorado y de salud también, ahora vemos que resulta que estaba cometiendo estos abusos. Sí. No sé hasta qué punto muy conscientemente o menos conscientemente, o es su forma de ser directamente, pero eso sí que me chocó inicialmente a ver la información, aunque luego el resto de los testimonios de las mujeres evidentemente son suficientemente graves. Los hechos denunciados son en efecto en 2021, es el año 2 de la pandemia. Y luego respecto a lo que decías de por qué la denuncia en la Fiscalía, no es algo que dependa de nosotros. Nosotros lo que sí hicimos fue poner en contacto a estas mujeres con esta organización para que fuera esta organización quien las ayudara y las apoyara, y a partir de ahí esta organización son sus abogadas y toman decisiones de manera completamente autónoma. Pero una de las cosas que sabemos de por qué han elegido a la Fiscalía es porque la Fiscalía permite proteger la identidad de estas mujeres mucho mejor, en el sentido de que la Fiscalía puede presentar una querella en nombre de estas mujeres sin que aparezca el nombre y apellidos de estas mujeres en la querella, protegiendo su identidad, que es algo habitual en este tipo de casos. Y esa es la razón. La razón es que pasar por este primer proceso de la Fiscalía, que puede a partir de ahora tomar las declaraciones, recabar pruebas, siempre evidentemente dentro de las capacidades de una Fiscalía, que no es la de un juzgado, que son mucho mayores a la hora de investigar, pero puede investigar la Fiscalía, permite proteger la identidad, que es algo que preocupa mucho, con razones obvias, a estas mujeres que son muy vulnerables y que tienen a toda su familia allí en República Pero te Dominicana. protege temporalmente también, ¿no? Porque en el momento que la Fiscalía lo traslado al juez, pero ya es inicia una instrucción, ahí ya hay que tomar declaraciones, otras cosas. Incluso ahí hay maneras, pero ya es un paso que da un margen bastante amplio, mucho mayor del que supondría presentar directamente una querella en la Audiencia Nacional. En cuanto a la coincidencia que decías con las fechas de la pandemia, Pablo, de esas fechas son esas imágenes que ayer vimos reiteradamente en todos los medios. Creo que vosotros también las publicabais en la información de ayer. Es la última foto que exacto, de él yendo a la playa acompañado de toda una serie de mujeres en bikini, que además eso coincidía con el relato de algunas de ellas que decían, me dijeron, acompaña al señor a la playa, yo me puse un pantalón corto y una camiseta y me dijeron, no, quítate el pantalón corto y la camiseta y ponte un bikini para bajar con el señor a la playa. Era obligatorio. Entonces, y recordábamos ayer con Martín Bianchi, que es verdad lo que decía Pablo, que se especuló mucho sobre el estado de salud, incluso muchísimo, sobre su posible fallecimiento, y que no lo supiéramos, que él mismo en redes sociales, Julio Iglesias o él o sus representantes, su entorno, desmintieron a través de las redes sociales lo mal que teóricamente decían algunos medios que estaba. Gonzalo. Bueno, pues es verdaderamente escalofriante, porque supone una radicalización de algo que en realidad es todavía una constante en nuestras sociedades, razón por la que creo que todavía está legitimado insistir en que vivimos en sociedades sexistas y patriarcales. ¿Y qué es esto? Pues que el cuerpo de las mujeres es algo sobre lo que se puede opinar, sobre lo que se puede regular, y que además se convierte por ello en mercancía. Esto ocurre día tras día en muchos empleos. Claro, llevado al extremo en condiciones coloniales, racistas, esa es la palabra, y de exclusión de clase, pues esto se lleva a una situación que es insostenible, en la que se regula. No, digamos que las personas, estas mujeres que han dado su testimonio, no son consideradas personas, son consideradas cuerpos a disposición de la voluntad sexual del Señor, y su voluntad, su autonomía vital es sustituida por mecanismos de regulación biológica y de apariencia física. Es lo que es. El cuerpo como mera mercancía, regulado además de una manera sistemática. Entonces estas tres confluencias son verdaderamente escalofriantes. Que estén asociadas a un modelo de masculinidad que ha presumido durante décadas de un tipo de virilidad, de hombría, de trato de la mujer, que además ha sido celebrado culturalmente con una cierta complicidad, pues no induce a sorpresa, pero tiene que llevarnos a reflexionar. Ambas cosas
necesariamente están cuestionadas. Obviamente, ser ese tipo de hombre chulo, machista, que trata a las mujeres de la manera en la que Julio Iglesias lo ha hecho en los medios públicos, no lleva necesariamente a ese tipo de esclavismo. Pero hay un vínculo razonable, y además induce la sospecha de que cuando los hombres tienen poder y adquieren privilegios, cuando pueden, digamos, hacer eso que en circunstancias normales la ley y las limitaciones económicas se lo impide, pueden llegar a hacerlo. Y eso es lo que es escalofriante de este caso, igual que el del caso de Epstein y otros tantísimos, ¿no? Dejadme que haga una pausa y a la vuelta vamos con las reacciones políticas. Porque claro, Julio Iglesias, una persona reconocida mundialmente y un símbolo aquí en España. Él se ha hecho fotografías, ha estado muy vinculado a algunos políticos, y ha habido reacción, no de todo el mundo, pero ha habido algunas reacciones, y unas llaman especialmente la atención. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Ignacio Escolar, Gonzalo Velasco y Pablo Iglesias. Vamos con las reacciones políticas. El Ministerio de Igualdad está pidiendo que se investigue a fondo estas agresiones sexuales, vejaciones, insultos y acoso perpetrado por Julio Iglesias. Ya saben, y lo estábamos contando antes, que son unas acusaciones que ya está investigando, ahora están en manos ya de la Fiscalía. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Más allá de lo que cuentan estas dos exempleadas de Julio Iglesias, lo cierto es que este asunto ha servido a la derecha y a la ultraderecha para confrontar con el gobierno. En el caso de Vox dicen que el Ejecutivo está utilizando este asunto como cortina de humo, y en el Partido Popular es muy curioso porque desde Génova de momento no ha habido ningún tipo de reacción, pero sí ha hablado el Partido Popular de Madrid, especialmente la presidenta de la Comunidad de Madrid, que, Mariola, vincula esto con la situación de las mujeres de Irán. Sí, bueno, además conoceremos, Ángeles, más detalles hoy de la denuncia, porque Women's Link va a dar una rueda de prensa junto a Amnistía Internacional, que también ampara a las dos mujeres, y en el gobierno, de momento, Moncloa no aclara si le va a retirar a Julio Iglesias la medalla de las Bellas Artes. Se la concedió en 2010 el gobierno de Zapatero, pero se compromete a no mirar para otro lado. Elma Saiz, portavoz. Vamos a trabajar y seguimos trabajando para que no haya ningún espacio de impunidad. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, fue la más contundente. Dice que están con las víctimas, que no las cuestiona, y exige que se investigue hasta el final. Y se puede ser un excelente cantante, un excelente artista, pero tener un lado muy oscuro, un lado muy machista, donde la agresión y la capacidad de imponerse sobre una persona que está en una situación de desequilibrio y de inferioridad. Y en el PP, pues todavía no se ha pronunciado Feijóo, que alardea siempre de su amistad con Julio Iglesias, se mensajea con él. Le ha adelantado Ayuso, y como decías, en redes sociales ha salido a defenderlo. Dice Ayuso que jamás contribuirá al desprestigio del cantante más universal, y añade que las mujeres atacadas y violadas están en Irán con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La oposición en Madrid, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, pide que le quiten las distinciones al artista. No lo van a hacer. El alcalde Martínez Almeida sale al ataque contra el PSOE y Más Madrid. No sabían lo que pasaba con los Salazar, con los Errejón, con los Ábalos, con los Koldos en su trato con las mujeres, y nos van a venir a decir ahora que tenemos que adoptar determinadas decisiones. Y en la misma línea, los ultras de Vox, su líder, Santiago Abascal, acusa al gobierno de querer tapar la corrupción. Yo no puedo juzgar esas denuncias, pero lo que sí juzgo es el interés de este gobierno en convocar o en provocar que eso sea el gran debate público. Bueno, pues Ángeles, Women's Links cuenta que las dos mujeres, Rebeca y Laura, han dado el paso de denunciar para que ninguna mujer vuelva a pasar por este infierno y para que, lo escuchábamos antes en una de ellas, el cantante no pueda hacer lo que quiera en la República Dominicana sin asumir las consecuencias. Veremos qué es lo que se cuenta en esa rueda de prensa. Estaremos pendientes. Mariola, gracias. Hasta luego. Tiene un poco de lío con el tema de las agresiones sexuales el Partido Popular, al menos el Partido Popular de Madrid, porque el Partido Popular a nivel nacional todavía no se ha pronunciado, Pablo. Bueno, en este caso yo creo que lo primero que podemos decir es que quizá por prejuicios ideológicos, evidentemente, al PP, especialmente en Madrid, no le gusta cuando el diario.es saca una información sobre Julio Iglesias, ¿no? Y denuncia este caso. Pero sí le gustó cuando sacó informaciones sobre Paco Salazar y los abusos que había tenido dentro del gobierno en el Palacio de la Moncloa. Entonces aquí, por favor, deberíamos separar los personajes públicos, las ideologías, los colores de los personajes, de los medios de comunicación, de los periodistas que consideramos más afines, menos afines, etcétera, etcétera,
porque los abusos son abusos, los haga quien los haga y los cometa quien los cometa. Y cuando lo publica un medio de comunicación hay que celebrar y hay que felicitar a este medio de comunicación en concreto cuando lo hace con un personaje o cuando lo hace con otro. Dicho eso, otra cosa es la reacción política que ha generado. Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso sale en tromba directamente para tratar de aprovecharlo, defender a Julio Iglesias, y yo creo que puede defender a Julio Iglesias perfectamente diciendo que es un cantante maravilloso, que ha llevado la imagen y el nombre y la bandera de este país por medio mundo durante décadas. Es cierto, eso es indiscutible. Se puede decir que esto puede generar una campaña de desprestigio, como ha dicho Isabel Díaz Ayuso, contra la profesión del cantante. Bueno, pues se puede pensar eso también, hasta ahí tiene razón. Puede decir que en Irán hay gravedad de violaciones contra mujeres, que hay otros muchos sitios y que ahí hay parte de la izquierda que no dice nada. Bueno, en eso puede tener razón también. Pero todo eso, aunque tenga razón en una serie de cosas, no quita la gravedad de los abusos que hemos conocido de Julio Iglesias. Entonces, deberíamos dejar de mirar la política, la actualidad, como un blanco y un negro. No hay cosas tan blancas y tan negras en la vida. Hay grises por todos los lados y hay que saber ver, en este caso, lo que está bien y lo que está mal, lo que hace a alguien bien y lo que hace a alguien mal. Y en ese sentido, fíjate, a mí me ha gustado mucho la reacción de la ministra de Igualdad, porque tiene toda la razón, porque es precisamente quien más estaría capacitada para salir en tromba contra Julio Iglesias y, de momento, con cierta cautela, diferencia y nos pide a todos tener la prudencia de reconocer el prestigio profesional del cantante y separarlo de los abusos sexuales que puede estar cometiendo o haber cometido durante años en su casa. Y una cosa no quita la otra. Hay que de ahí saltar directamente a borrar, eliminar premios y reconocimientos que le se han dado al cantante. Bueno, pues yo creo que, como ha dicho ahí el gobierno, creo que está actuando con prudencia y de momento en eso lo ha hecho bien la portavoz y la propia ministra de Igualdad. Si las medidas y las investigaciones judiciales avanzan, se confirman y hubiera una condena, pues evidentemente las instituciones públicas creo que estarían obligadas a actuar. No hace falta hacerlo de inicio en el primer minuto y todos directamente ahora a lapidar a Julio Iglesias, pero si eso en el ámbito judicial avanza, pues entonces habrá que avanzar también en el ámbito institucional, pero una cosa no quita la otra. Dejadme que vaya a publicidad, a la vuelta voy con vosotros dos. En el Abierto, Ignacio Escolar, Gonzalo Velasco y Pablo Iglesias estábamos hablando de las reacciones políticas, de lo que ha dicho el gobierno que va a hacer, va a esperar a ver qué sale de toda la investigación judicial antes de tomar una decisión. El Partido Popular en Génova no ha reaccionado, pero sí lo ha hecho el Partido Popular de Madrid, y lo ha hecho de una manera, Ignacio, poco sorprendente por parte de la presidenta de la Comunidad. Decía antes Pablo, claro, es que una información que sale del diario.es, que toca además a un personaje vinculado a la derecha, pues claro, el listón para condenar las agresiones sexuales se mueve. Sí, es evidente que esta presunción de inocencia, que, bueno, va más allá incluso, porque directamente dice que los que somos unos delincuentes somos los que publicamos estas informaciones prácticamente. Solo vale en función de quién sea el afectado, que cuando el diario.es publica informaciones de abusos machistas muchísimo menos graves que lo que estamos contando hoy sobre Julio Iglesias, sobre Paco Salazar, claro que nos da toda la credibilidad. En estos casos no. Pero a mí me ha sorprendido que incluso Santiago Abascal es más prudente, porque él no pone en cuestión las denuncias. Él dice, bueno, pues ya se investigará, ¿no? Lo deja como en una cosa como una declaración que a lo mejor dentro de 2 meses no ha envejecido tan mal como este tuit de Isabel Díaz Ayuso. Pero hay que entender que Isabel Díaz Ayuso considera y está aplicando la misma receta que Trump. Es exactamente igual. El mismo tipo de mensajes epatantes, uno detrás de otro, que evitan cualquier tipo de recorrido a ninguno, porque cuando ya cuando intentas comprobar lo anterior ya has soltado otra burrada después, y jugando con las emociones y con un corazoncito de una parte de sus votantes que consideran que este mensaje es válido, ¿no? No sé, yo creo que coloca en una situación muy difícil a Alberto Núñez Feijóo cada día, porque quiero ver qué va a decir Feijóo sobre estos asuntos. Creo que tiene una entrevista hoy o próximamente, y que va a explicar cuál es su posición. Él también tenía mucha cercanía con Julio Iglesias personal y se conocen desde hace mucho tiempo. Claro que se llamaba habitualmente con Julio Iglesias. Sí. Pero creo que la información que hemos publicado y que está ya en manos de la Fiscalía no es un asunto menor para nada, y creo que puede tener mucho recorrido. Nosotros además seguimos con información en el diario y que iremos publicando más información en los próximos días. Habrá, estoy convencido, más información a la que ahora hoy no tenemos acceso, pero que tendremos en el futuro, porque creo que este asunto solo acaba de empezar. Solo acaba de empezar.
Sí, bueno, yo en primer lugar quiero señalar una cosa, y es que la derecha conservadora, tradicionalista, se ha metido mucho con eso que se llama la posmodernidad, que tiene que ver algo así en su concepción, como que ya no hay nada de verdad, ya no hay verdad en mayúsculas, y que por tanto estamos en un mundo pervertido, ¿no? Relativista, que es lo que escribía, por ejemplo, el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, ¿no? Y sin embargo, esta derecha es absolutamente posmoderna en ese mismo sentido. Es decir, nada es verdad. Todo vale, cualquier cosa que uno diga pues la puede cambiar, la puede modificar en función de sus intereses partidistas, ¿no? Y yo creo que hay que defender una cosa, y es que una investigación como la que ha hecho el diario.es, rigurosa, con corroboración de fuentes, con validación, con double check durante años hasta conseguirlo, eso en nuestra sociedad es algo que aceptamos como verdad. Decía Ignacio, credibilidad, desde luego confiabilidad. Yo añado, es verosímil y podemos decir esto se acerca a lo que en esta sociedad creemos y queremos que sea la verdad. Por lo tanto, esa discusión, cuidado, porque nos lleva a lugares peligrosos. Segundo cuestión. En realidad lo que ella intenta con ese famoso tuit tan comentado, tan disparatado, es desplazar el marco, y lo consigue. Porque ¿qué es lo que hace? Es decir, bueno, el verdadero machismo, la verdadera discriminación contra las mujeres es la que viene del mundo islámico. La izquierda relativista multicultural acepta esa discriminación y en cambio ataca los casos aislados contra los nacionales. Por lo tanto, quien defiende verdaderamente a las mujeres soy yo, y la izquierda multiculturalista no lo hace. Entonces, claro, llegamos los demás y decimos, no crea las víctimas, legitima este machismo de los privilegiados, pero es que en realidad ya se ha desplazado el marco, ya se están hablando de cosas distintas. Ella está diciendo el mal está en el mundo islámico, los demás estamos diciendo cuidado con estos señoros machistas, con el patriarcado, estamos hablando de cosas distintas. Entonces muchas veces la polarización aparente lo que en realidad es desacuerdos cruzados, es que ya se está hablando de Son cosas conversaciones diferentes. Absolutamente diferentes. Y ella lo que hace es desplazar esto. Y en tercer lugar, que ya es casi un poco más irrisorio, utiliza pues un marcador cultural, ¿no? Dice, bueno, Julio Iglesias es el tipo de cosas que nos tienen que gustar a los españoles, y a un cierto tipo de españoles, y a los que no les gusta Julio Iglesias no son españoles, suficientemente españoles. Lo cual es dudoso, desde luego, y de hecho yo creo que hay que, obviamente, no me voy a poner a reivindicar la diversidad de gustos, pero esta política de la estética, de las artes es importante, ¿no? Y me apuesto a que en ciertas discotecas de la ciudad de Madrid, donde van cierto tipo de jóvenes que votan, este año va a sonar a Julio Iglesias. Entonces me parece importante reivindicar que esto es una apuesta de más, que además nos puede incluso producir una cierta repugnancia al personaje, incluso el músico, incluso la música, y no por ello somos menos españoles. Pablo. Fíjate, iba a discrepar mucho en lo primero y en lo último que has dicho, pero en lo de las discotecas creo que tienes toda la razón. Es decir, has sacado la bola de cristal de repente y posiblemente no estés lejos de acertar, porque se produce ese fenómeno que tiene que ver con una de las cosas que has dicho en la que estoy totalmente de acuerdo, que es que la política moderna va actualmente de mover el foco, mover el centro del debate para que se hable de lo que tú quieras. Entonces, en el momento que se habla de lo que tú quieras, en los términos que tú quieres, ya has ganado el relato, porque al final hablamos de eso, de construir relatos. No estaba de acuerdo precisamente en lo que decías al principio, en este caso respecto a Ayuso y el negar la verdad, porque afortunadamente aquí no se ha producido, creo que ninguna reacción de nadie diciendo esto que ha publicado el diario.es es un bulo. No, es que es una investigación, solo hay que leerla de arriba abajo, solo hay que escuchar los testimonios. Como deberían hacerse todas las investigaciones. Claro, de años además, que hay que tener proyecto, perseverancia, inversión personal para hacer esto, y cuando lees simplemente y escuchas los testimonios, como decíamos antes, y las grabaciones, en fin, queda todo muy plasmado, con lo cual no se puede negar la evidencia. Claro. Y yo esa parte sí que la celebro. No hay una negación de la verdad, pero sí hay lo que tú decías, que es lo importante de la situación actual y de la política actual, que es el mover el relato hacia aquel sitio que tú quieres. Y ahí sí que coincido en que eso sí que es un trumpismo puro, que lo estamos viendo cada vez más, no solamente en Estados Unidos hace años, sino en España, con Ayuso, con otros dirigentes políticos también. El gobierno en algunos casos lo hace también muy a menudo, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y yo insisto en una de las cosas que decía antes: no
nos dejemos llevar por la corriente que a lo mejor nos parece más próxima, me cae bien me cae peor, porque te puede gustar Julio Iglesias como cantante o admirarle como una persona que ha representado y representa a España durante muchas décadas, pero eso no quita para que lo que ha hecho y hemos conocido ahora sea una absoluta vergüenza y pueda ser perseguible judicialmente. Y hay que separar unas cosas de otras. E insisto en que si luego políticamente hay que actuar, judicialmente hay que actuar, la ministra de Igualdad creo que ha reaccionado muy bien, el alcalde de Madrid, que también se le ha pedido, oye, hay que retirar medallas que se le han dado reconocimiento, pues exactamente lo mismo. Habrá que hacerlo llegado el momento oportuno, una vez que se vayan confirmando judicialmente ciertas cosas. Pero no hagamos borrón y cuenta nueva, no vayamos directamente a campañas de acoso y derribo contra toda la carrera personal y profesional y diferenciemos cosas profesionales de cosas personales, porque incluso en lo profesional puede haber cosas buenas y malas y en lo personal exactamente igual. Pero este es un debate eterno, Pablo, porque sí, esto pasa con otros artistas, con otros creadores, es un debate eterno. Es que es mucho más complicado hacer borrón y cuenta nueva, decir esto está todo fatal y a partir de ahora le crucificamos. Sí, pero no es lo correcto. Sí. Es verdad que no han dicho que es un bulo, pero la indiferencia ante la evidencia equivale en una negación práctica, ¿no? Sí. O sea, hay ciertas evidencias que requieren un cierto tipo de reacciones. Entonces, decir, bueno, no pasa nada, hagamos como si no fuese tan importante, es una manera de negar ese estatuto de ver, porque cuando hay una verdad, cuando hay algo que una evidencia, te obliga a un determinado comportamiento. Hay un compromiso con esa evidencia revelada. Pero lo que hace es acusarnos de una campaña de desprestigio. Es decir, está acusándonos a nosotros, está trasladando, ¿no? Sí, eso sí lo ha hecho. Está diciendo que el diario.es en este caso y Univisión estamos participando de una campaña de desprestigio de la ultraizquierda. Pues no es verdad. Y no solo no es verdad, sino que no basta con leer la información que publicamos y contrastar todos los datos que hemos dado, que es muchísimo. Hacía falta un buen rato para leerse toda la pieza de ayer, porque además queríamos dejar muy claro desde el primer momento, no queríamos hacer un serial con queríamos dejar muy claro desde el primer momento que esa información estaba completamente atada y que si habíamos tardado 3 años en contar algo tan grave, porque son testimonios muy graves, es porque no solamente se trataba de la palabra, que ya de por sí es bastante, de estas 2 mujeres. Era además un montón de evidencias, es que ha sido un trabajo, 15 extrabajadores de las mansiones de Julio Iglesias de las últimas 3 décadas. Hemos hablado también con personas cercanas a estas mujeres que denuncian, que corroboran que años atrás ya habían recibido este mismo testimonio. A las propias mujeres les hemos entrevistado varias veces a lo largo de un año y hemos comprobado que en ese año no ha cambiado ni un milímetro lo que estaban explicando y había coherencia plena en todo lo que contaban. Hemos accedido a conversaciones de WhatsApp, hemos accedido a informes médicos. En fin, no habríamos publicado una historia así si no lo tuviésemos enormemente atado, porque todas las informaciones que publicamos en el diario.es, por supuesto, están contrastadas, pero una acusación tan grave, para llegar allí, incluso aunque tengas una persona que te lo dice, no basta solo con su palabra y desde un punto de vista periodístico tienes que hacer mucho más. Yo creo que de hecho, ha pasado algo muy llamativo, que es que muchos medios conservadores que no comparten nada a nuestra línea editorial o nuestra visión editorial en el diario, sí han avalado en España hoy nuestra investigación diciendo que es rigurosa. No lo ha hecho la única persona que ha dicho no solo que la presunción de inocencia, sino que nosotros estamos de manera deliberada intentando difamar a ese gran cantante, es Isabel Díaz Ayuso, ni siquiera el líder de la extrema derecha, que se supone que es Santiago Abascal y que siempre ha defendido que es Ayuso. Veremos qué dice hoy Alberto Núñez Feijóo, que va a estar en Telecinco dentro de un rato. Entendemos que le van a preguntar por esto. Vamos a ver. Vamos con el lío político que hay en torno a las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno para intentar paliar la crisis de la vivienda, porque a partir de ahí parece que la relación entre los socios de coalición, entre Partido Socialista y Sumar, se complica todavía más después de las diferencias que ha habido por la corrupción, por los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista, por las políticas en materia de defensa. Bueno, ahora es la vivienda lo que está dificultando el entendimiento entre PSOE y Sumar, y a pesar de que los socialistas dicen y mantienen que todavía hay posibilidad de negociar, el partido de Yolanda Díaz deja claro ya que esa opción con estas medidas por la vivienda es absolutamente imposible. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. De entrada dice Sumar que no va a ser posible negociar si se mantienen las bonificaciones fiscales a los propietarios. Lo que quiere Sumar es que el PSOE amplíe todos esos alquileres, esos contratos que finalizan, los contratos que se firmaron en pandemia y que finalizan en 2026,
país y cuyos precios es previsible que crezcan de forma notable después de que decaiga la prórroga establecida durante el COVID. Los socialistas dicen que aplicar esta medida ahora es contrario a la Constitución, ya lo empezaron a decir ayer, pero en Sumar dicen que hay precedentes y con estos precedentes están presionando. Sí, y frente a otras crisis en la coalición donde Sumar se ha sido más vehemente en público, como cuando hace un mes pidieron cambios de ministros por la corrupción o cuando expresaron su desacuerdo por el aumento del gasto en defensa, en este nuevo choque Sumar apuesta por un perfil más discreto en público y negociar con el PSOE en la mesa de vivienda. Una mesa que sigue viva y donde Sumar quiere sacar adelante su propio decreto sobre vivienda, ese que presentó hace unos meses en el seno del gobierno y que el PSOE no ha querido poner en marcha. De hecho, Pablo Bustinduy, que lidera esta negociación y que ha asumido la portavocía de facto de Sumar durante la crisis, pedía al socio mayoritario ser más constructivo. Nuestro propósito no es otro que conseguir que haya un decreto ley de intervención del mercado de la vivienda que sirva para solucionar la situación que viven millones de personas trabajadoras en nuestro país. Nuestro propósito es completamente constructivo y creo que la posición que hemos expresado la han expresado una multiplicidad de actores políticos. Sumar reconocen que en esta crisis las formas no han sido las mejores. Creen que Sánchez se equivocó anunciando el decreto como lo hizo, sin negociar en el seno de la coalición y sin aviso previo. Pero sobre todo lo que nos dicen estas fuentes es que no entienden que el PSOE quiera plantear estas medidas en un tema tan sensible como es la vivienda. Medidas que no tendrán ni apoyo parlamentario ni apoyo social. Es pegarse un disparo en el pie, nos dicen en Sumar, disparos que el PSOE quiere esquivar agarrándose a promesas de diálogo. Elma Saiz. Todos tenemos que ser muy conscientes de la complejidad que tiene el Congreso de los Diputados que han votado los españoles. Y por eso, en este gobierno, que es el gobierno del diálogo, va a seguir trabajando siempre para buscar consensos. Además, la relación entre Sánchez y Díaz no pasa por su mejor momento, sobre todo a raíz de que la vicepresidenta pidiese en público un cambio de ministros antes del paro navideño. Y este último desplante del PSOE por la vivienda no ayuda a tender puentes. A todo ello, Ángels, hay que añadir la presión interna que hay en Sumar, con algunos partidos pidiendo más contundencia contra un PSOE que por ahora hace oídos sordos a las peticiones del socio. Josu, gracias. A vosotros. Veremos cómo termina este enfrentamiento entre los dos socios de coalición y después, y también con el tema de la vivienda, está la postura de la ultraderecha que de alguna manera está mutando su discurso y lo está disfrazando o está disfrazando sus políticas para presentarse como un partido que supuestamente se interesa por los problemas de la clase trabajadora, aunque en realidad vota en contra de cualquier iniciativa que se plantee en el Congreso y que tenga como objetivo mejorar la situación de esta clase trabajadora. Esta semana estamos asistiendo a un ejemplo muy claro en un asunto capital como es la vivienda, del que veníamos hablando y que ya saben ustedes que provoca una gran desafección entre los jóvenes, porque esta semana Trump ha anunciado que quiere prohibir a los grandes inversores, es decir, a la banca o a los fondos, comprar viviendas unifamiliares para frenar los precios. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Claro, y a Vox se le ha preguntado por esta medida de Trump y Vox dice que respalda esta medida de Trump, que les parece bien lo que plantea el presidente de los Estados Unidos, aunque aquí, en España, quien ha planteado una medida en términos muy similares es Sumar y los de Abascal votaron en contra. De hecho, dicen que si la volvieran a presentar, la volverían a rechazar. Sí, es tan parecida a la propuesta de Trump que Sumar recoge el guante y ayer el diputado Alberto Ibáñez anunció que volverán a traer la propuesta con la esperanza de que si Vox la apoya para Estados Unidos, la apoye también aquí. Que ahora que Vox está a favor y que Feijóo no tiene posición más allá de lo que diga Trump, hoy les puedo decir que ya hemos registrado la proposición de ley para prohibir que en España empresas, corporaciones y sociedades puedan continuar comprando y acaparando viviendas, disparando el precio del alquiler. Una proposición igual que la de Trump, pero en Vox ya anuncian que votarán en contra. Para justificarlo, la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, se enredaba ayer tratando de establecer diferencias. Bueno, la semejanza en la literalidad de las propuestas no significa una identidad en el contenido. Aunque no detallaba Millán qué diferencias hay en ese contenido. En privado, Vox reconoce que la propuesta les suena bien, pero que no están dispuestos a darle una victoria parlamentaria a uno de los grupos del Gobierno, incluso aunque eso suponga dar la espalda a una medida que admiten que puede ser positiva para los ciudadanos. En el discurso mantienen el apoyo, celebran la propuesta de Trump, pero en el Congreso no lo materializan. Julia, la vivienda es un ejemplo, pero hay más, y en todos los asuntos hay un argumento que la ultraderecha repite, y es señalar que quien genera el problema de escasez de casas, de la eficacia de las ayudas sociales o del auge de la violencia, bueno, pues quien causa todo esto para la ultraderecha es el inmigrante. Es decir, intentan conectar con las clases populares y sus problemas, no planteando soluciones reales, sino señalando a un enemigo común.
Sí, en los últimos meses Vox ha ido buscando votos en caladeros tradicionalmente progresistas. Traen al debate asuntos como el feminismo, la inseguridad o la vivienda, temas que creen que interesan a ese votante. Le han dado, por ejemplo, más peso a su portavoz de vivienda, Carlos Hernández Quero. No queda ya ni rastro de aquel país de propietarios y nos hemos ido convirtiendo poco a poco en un país de precarios sin casa. En un país en el que faltan casas a cascoporro. Ustedes han terminado de dar la puntilla a nuestros jóvenes abriendo las fronteras a más de 3 millones de personas en solamente 5 años. Abanderan un problema que afecta a las clases medias y bajas, pero señalan a un único culpable de todos esos males. Antonio Álvarez Benavides, doctor en sociología, lleva tiempo estudiando el discurso de la ultraderecha en España. Ahora básicamente lo que hacen es centrarse en culpar a la inmigración. Tú no tienes una vivienda porque te la quitan los inmigrantes. Utilizan lemas y utilizan axiomas que son falsos y la gente, claro, se las cree. En mítines y discursos apelan al votante de clase trabajadora, pero como decías, en el Congreso votan sistemáticamente en contra de medidas sociales. Pasó con la propuesta de vivienda de la que hablábamos, pero también con la subida de las pensiones, los permisos de paternidad, la reducción de la jornada laboral, el escudo social. Eduardo Sánchez Iglesias, profesor de Ciencias Políticas de la Complutense, sostiene que utilizan el discurso solo para llegar al poder. Manifiesta un discurso para ganar un electorado, pero luego para provocar un recambio, una sustitución en las élites, pero para ejercer esa misma política. Entonces en el Parlamento no se van a mover una coma de votar al lado de los grandes propietarios inmobiliarios. Esa postura no impide que haya un electorado de clase trabajadora que los vote con la esperanza de que, una vez en el poder, defienda sus intereses. Álvarez Benavides ha entrevistado en varios estudios a votantes de la ultraderecha. Esa disonancia cognitiva no resonaban ellos con fuerza, sino que lo veían compatible, ¿no? Y eso es otra de las cosas que ha conseguido Vox, que haya gente con ideas que aparentemente no son de extrema derecha, que no son supremacistas, que no son necesariamente radicales, pero que ven compatible su forma de vida con apoyar este tipo de partidos. Creen los expertos que Vox seguirá tratando de convencerlos porque atraer a este votante es vital para que la ultraderecha pase de ser residual a una fuerza de gobierno. Abascal, de hecho, ya presume de que esta estrategia les funciona y pone como ejemplo encuestas como la que dimos aquí el lunes y que muestra que ha aumentado la transferencia de voto del PSOE a Vox. Gracias, Julia. A vosotros. Me parece interesante porque el lunes ya hablábamos de este trasvase de votantes del Partido Socialista a Vox y pensábamos cómo pueden ir de este extremo a este otro extremo, y la estrategia es clara. No plantea soluciones a los problemas, es decir, no sabemos exactamente qué haría Vox en el caso de gobernar con los alquileres que ahora se van a tener que retocar y que presumiblemente van a subir. Plantea propuestas el Partido Socialista, Sumar no está de acuerdo, pero plantea sus propuestas, incluso escuchamos a Alberto Núñez Feijóo planteando las suyas ayer. No sabemos lo que opina Vox, sabemos que no quiere apuntalar el estado de bienestar porque vota en contra de todas las medidas que llegan al Congreso, pero sí sabemos que lo lleva todo a lo mismo y es ese enemigo común que es la inmigración, Gonzalo. Sí, un poco en la línea también de lo que comentábamos antes en relación al tuit de Ayuso. Siempre al final ese es el enemigo. Esto en realidad es una importación de una estrategia que empezó sobre todo en Francia, que se ha dado a llamar welfare chauvinism en inglés, es decir, el chauvinismo del bienestar, que básicamente es la idea de, sí, solidaridad, desde luego, de hecho nostalgia respecto a un tiempo pasado en el que habría más vínculos de ayuda mutua entre los trabajadores, pero solo para los nacionales. El problema y la razón por la que no se puede seguir dando esa solidaridad, al menos así se expresaba en Francia, ha sido uno de los grandes ejes discursivos de Marine Le Pen, es por la oleada de inmigración, ¿no? Pero luego no hay ninguna propuesta. En este caso se dirige a la vivienda por una razón también históricamente arraigada. En España la sociología histórica esto lo repite mucho. Claro, una de las vías de desproletarización y por lo tanto de neutralización de la movilización social fue el acceso a la propiedad de la vivienda, razón por la que somos un país en la que no hay una cultura del alquiler, que esto es algo relativamente inusual en nuestro entorno y en el contexto europeo, ¿no? De tal manera que parece que uno no accede a la condición de clase media a menos que tenga una propiedad. Ahora esto es muy difícil de cambiar y ellos están atacando y están movilizando ese imaginario sin proponer ninguna medida en efecto, ¿no? Otra cosa es que las medidas aprobadas por el gobierno, anunciadas, perdón, por el gobierno, porque tienen difícil aprobación, estén en la dirección de verdaderamente contribuir a la solución del problema, más bien parece un nuevo parche, ahora podemos hablar de ello en el detalle, dentro de una fuga de agua que no consiguen desde luego abarcar, ¿no? Ignacio. A mí me parece terrible que desde Vox culpen a los que más sufren este problema de ser los responsables de él.
las personas que más están siendo afectadas por el drama de la vivienda son precisamente los inmigrantes. Si no, ¿de qué va a surgir en los barrios populares de todas las ciudades importantes ese negocio llamado Telo que existía en Argentina, que es un hotel de citas por horas para las parejas que no tienen un momento de intimidad en sus casas porque comparten piso entre un montón? ¿Cómo es posible que haya surgido ese negocio en España? Si no es porque ahora mismo la inmensa mayoría de estos inmigrantes que han llegado a trabajar en España, no son los que más sufren esta escasez de vivienda, porque además del problema económico tienen el de la discriminación, que no les quieren alquilar las casas, y que la gente que se las alquila las hace a precios aún mayores que lo que haría con un español de toda la vida. Y claro, esto al final es muy llamativo, en mi opinión, el giro que está tomando Donald Trump, y que es coincidente con algunas de las cosas que hace Vox. Yo creo que Donald Trump no va a arreglar el problema de la vivienda. No lo va a arreglar. Como no va a arreglar tampoco el problema de la paz en el mundo, ni va a arreglar el problema de la inmigración, ni va a arreglar el problema de la decadencia militar y económica de Estados Unidos en general frente a China. No lo va a arreglar. Pero sí va a dar recetas que parezca que está haciendo algo. Y en eso es común toda la extrema derecha mundial. En dar la impresión, yo quiero ver en qué a mí me parece muy interesante esto que dice de vamos a evitar, quiero ver en qué se vertebra, en qué se convierte. Porque esto que yo es algo que me gustaría ver también en mi país, regulaciones más estrictas, tienen unos límites que son las legislaciones, las leyes, que, en fin, no es tan sencillo, a pesar de que existe un derecho constitucional en España, más bien de orientación económica y no un derecho en sí. A pesar de eso, este es un asunto en el que el margen de maniobra simplemente es sobre todo por una cuestión de competencia, que es, hay una ley de vivienda que permitiría precisamente hacer esto que piden todos los socios del gobierno, de impedir que se aumenten, que se suban los precios en las renovaciones en determinadas zonas de las ciudades, pero es que esa competencia es autonómica y hay autonomías que lo que hacen, que es lo que hizo Isabel Díaz Ayuso en unas declaraciones para mí terribles, es invitar a los fondos internacionales a decirles, vengan ustedes aquí, que aquí jamás se va a intervenir ni se va a regular el mercado de la vivienda. Lo que propone Vox y lo que propone Trump, o la reacción de Vox, yo creo que es un claro ejemplo de arbitrariedad. Y hay pocas cosas peores en la vida que la arbitrariedad. Si lo propone Trump es bueno, si lo propone Sumar es malo. Y es exactamente lo mismo. Como hemos escuchado a la portavoz de Vox en el Congreso, que tenía dificultades para explicarlo. Es que reconocía que había semejanzas muy claras entre las dos propuestas. Entonces, si las dos propuestas, porque si lo dice Trump, que es mi amigo, es buenísimo, pero si lo dice Sumar, que claro, es el gobierno, o gobierna con Sánchez, además es la ultraizquierda, entonces es el enemigo y no puedo reconocer que es una medida buena. Bueno, pues yo creo que se puede aceptar por los dos lados que la medida tiene muchas cosas buenas, efectivamente, porque si reduces la tenencia mayoritaria en empresas y sobre todo en fondos buitre, que van a lo que van, de grandes posesiones de vivienda, pues evidentemente estás facilitando que salgan más al mercado, los criterios con los que se negocia y se oferta esa vivienda son diferentes y por tanto se puede aliviar un poco la situación. Creo que de ahí a llevarlo al 100% de eliminar la propiedad de sociedades es complicado, porque las primeras sociedades que tienen viviendas son las que las construyen y muchas veces las tienen que mantener o las sacan en alquiler un tiempo y cada vez ese modelo va más en auge. Y además estamos promoviendo también desde las instituciones públicas que una vez que se construye vayamos al modelo del alquiler, que yo creo que por otro lado es un error. Sería lo ideal. Yo creo que no. Yo creo que sería lo ideal. Yo creo que es un error, porque precisamente cuando tú mencionabas esa diferencia también que se está generando, el aumento de clases, que también en el programa se ha puesto manifiesto en la parte informativa antes del abierto, yo creo que precisamente esa diferencia de clases cada vez existe más. Y existe porque se está obligando, forzando a gente a ir a una parte de alquiler. No, me refería a que uno de los problemas graves del modelo español es que toda la vivienda pública que se ha construido, que es muchísima, no ha habido muy pocos países han destinado tantos recursos públicos, ha sido para arreglar puntualmente la situación de algunas generaciones y que esas casas pasarán después al mercado. Si todo ese dinero en VPOs... Eso no tiene sentido. Sí, pero me equivoqué en lo que estabas planteando. Sí, yo me refería a que no vayamos solo al modelo del alquiler, porque a la gente joven actualmente se le está obligando a ir a un modelo de alquiler que va a ser terrorífico cuando sean mayores, cuando tengan que vivir de las pensiones y pagar el mismo alquiler con una pensión, por un lado. Hay gente mayor que ya le está pasando eso en ese momento, pero yo ahí sí estoy de acuerdo efectivamente en lo que no se puede hacer es construir vivienda pública y luego facilitar que al cabo de unos años eso acabe en el mercado privado, lucrando al que ha conseguido una vivienda a bajo precio, que esto conocemos gente por todos los lados que le ha pasado, bien por ellos, pero no es la fórmula más idónea, ¿no? Y luego podemos entrar en lo que son las propuestas del gobierno. Yo creo que la propuesta que hizo el presidente del gobierno, y seguramente me quede solo, creo que es positiva. O sea, el presidente del gobierno tiene una parte positiva y una parte negativa. La positiva es:
ha hecho un diagnóstico de cuál es la situación real para los próximos meses en este país. Y es que hay cientos de miles de familias que se van a quedar sin alquiler. O que si renuevan que no van a poder alquiler, pagar el alquiler. O si renuevan el alquiler, lo van a tener que pagar mucho más caro. Entonces, el gobierno hace una consulta jurídica, creo que tiene toda la razón y ahí es sincero, dice esto no se puede hacer, es inconstitucional, lo hemos hecho en otras circunstancias en las que había situaciones excepcionales, a lo mejor en alguna de las situaciones que lo hemos hecho hemos rozado lo constitucional, pero ahora tenemos claro que no se puede hacer, hay que dar una solución. Entonces el gobierno dice, la solución creo que es incentivar a la gente que puede subir esos alquileres a que no los suba. ¿Se puede pasar de frenada el gobierno diciendo te bonifico el 100% directamente del IRPF? Bueno, a lo mejor se está pasando, a lo mejor hay que hacerlo por tramos, a lo mejor hay que poner sobre la mesa también que esas bonificaciones en el IRPF ya existen. Para la gente que alquila viviendas, a gente que lo alquila como residencia principal, ya tienes una bonificación en el IRPF. Ahora lo que se está planteando es no lo subas y así te doy el 100%. Yo creo que esa medida es positiva. ¿Qué es la parte en la que no se ha hecho los deberes? Evidentemente, cuando llegamos a Navidades, si recordáis, nos fuimos todos a Navidades con una vicepresidenta del gobierno que le decía al presidente que tenía que hacer los deberes. Y los deberes eran dos. Decía antes Josu, la remodelación de gobierno, pero había otra que era más importante, que era la de fondo, que era la agenda social. Y el presidente del gobierno ha vuelto con una agenda social que no coincide con su socio de gobierno. Y ahí es donde creo que no se están haciendo los deberes. A mí me sorprende porque han tenido semanas para negociar, para hablar, para presentar una hoja de ruta que realmente demostrase que el gobierno tiene capacidad para volar durante los 2 años que quedan de legislatura, y precisamente lo que se ha evidenciado en cuestión de horas es todo lo contrario, que no hay acuerdo ni dentro del propio gobierno y que este gobierno está condenado al fracaso. Ayer decía Sumar que se habían enterado de la medida que presentó Pedro Sánchez al principio de semana, que se había enterado 5 minutos antes. Gonzalo. Sí, es verdad que es más complejo de lo que parece, porque aunque nos centramos mucho, sobre todo en ciudades como las de Madrid, en los fondos de inversión que desde luego están alterando el mercado y el acceso al derecho a la vivienda de los ciudadanos, sin embargo la mayor parte del parque de viviendas sigue en manos de pequeños propietarios que tienen una vivienda como depósito natural de su inversión. Es decir, hay muchos incentivos para que cuando un pequeño ahorrador acumula un cierto capital, lo invierta en la vivienda. Y del mismo modo que no se penalizan, digamos, otros réditos, pues en un fondo de inversión o en acciones, ¿no? que pueden colocarse esos ahorros, pues es lógico que se coloquen ahí, ¿no? Y por lo tanto, algo tiene sentido pensar en cómo se hace para que sean los pequeños propietarios los que contribuyan a ello. Por otro lado, también me parece injusto que descansen ellos la responsabilidad de solucionar el problema. Creo que no debería ser el caso. ¿Cómo me parecería que debería ser la solución o a qué deberíamos apuntar? Pues seguramente a la idea de un contrato de alquiler indefinido. ¿Por qué? Porque no se plantearía la necesidad de incentivar que precisamente los propietarios no tengan que subirlo. Sencillamente, si está indefinido, si las subidas están bien tasadas, si hay incentivos para las subidas, por ejemplo, en caso de inversión en la vivienda, esto garantiza una estabilidad en los ingresos del pequeño propietario, garantizan el arraigo también en el lugar, porque no hay una renovación constante de los inquilinos. Creo que esta sería la solución más natural a la que hay que tender y es una de las propuestas que creo que está detrás de muchas de las críticas que ha hecho Sumar. Por cierto, ya esto es una nota política, me parece un acierto, espero que incluso quizás sea un indicativo que sea Pablo Bustinduy el que esté llevando la voz cantante de esto, porque es un político valioso, con mucha conciencia social y es necesario que trabaja los temas. Que trabaja mucho los temas en mucha profundidad, que es respetado y es necesario que en este tramo final de la legislatura las portavocías de Sumar se multipliquen y de alguna manera se reivindique la legitimidad de ese espacio político. Cierro contigo, que me tengo que ir internacional. Sí, yo sí que creo que además de existir esos grandes tenedores, hay también un problema de cómo muchas familias acaban generando una parte de su ahorro en la vivienda. Y creo que también tiene que ver con la ausencia de alternativas. Claro. Es decir, que una cosa muy interesante que contó hace relativamente poco el ministro de Economía es la idea de poner en marcha un vehículo de ahorro que es financiar desde las familias, desde las personas, los desarrollos estratégicos de la Unión Europea, los fondos que se van a emplear, que se están empleando ya para los cambios estratégicos de la Unión Europea, como lo que se ha puesto en marcha con toda la economía verde, y que de esa manera haya un vehículo que no sea guardarlo en ladrillo. O ir a los mercados con la incertidumbre que para muchos ahorradores supone estar en un momento en el que además los depósitos bancarios están muy poco remunerados. Es decir, que si de verdad
cambiamos el paradigma en el cual la vivienda deja de ser un sistema en el que el ahorro de las generaciones anteriores se convierte en la precariedad de las siguientes, hay algo que ahí podría cambiar bastante. Porque además otro de los incentivos que tiene este gobierno y todos para no entrar ahí, en no desestabilizar el precio de la vivienda, es que sabe que toca con una parte de la sociedad que ha invertido ahí su futura jubilación, aunque creo que también existen grandes tenedores que no es una jubilación, es puro rentismo como el que criticaba Adam Smith cuando escribió sobre la teoría liberal. Recuerda, Ignacio, que el ahorro financiero se ha perseguido en los últimos años, este gobierno lo ha hecho, y los incentivos precisamente a los ahorros financieros se han reducido, incluso eliminado, y se ha abogado por... Pero sabes que algunos de ellos, como lo de las pensiones, eran completamente marcianos, en mi opinión. Dejadme que dedique estos últimos minutos que nos quedan del abierto a actualizar todo el mapa geopolítico, porque hay algunas novedades de la madrugada. Vamos a empezar por lo que va a pasar hoy, que es esa cita entre Marco Rubio y J.D. Vance, que reciben en la Casa Blanca a los ministros de Exteriores de Dinamarca y de Groenlandia para tratar de negociar la compra de la isla autónoma danesa. Es un encuentro que además llega marcado por las amenazas de Estados Unidos. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Washington insiste en que prioriza la compra de la isla, pero lo cierto es que sigue sin descartar una ofensiva militar sobre el territorio en caso de que las negociaciones no vayan como quiere Donald Trump. Y de momento el punto de partida es bastante pesimista, porque ni Dinamarca ni Groenlandia están dispuestas a que la isla autónoma pase a convertirse en territorio estadounidense, no solo sus gobiernos, también los habitantes de la isla. Sí, de hecho la primera ministra de Dinamarca y el primer ministro groenlandés han dado una imagen de unidad en las últimas horas, no solo hacia el exterior, sino también hacia adentro, porque esta crisis con Estados Unidos había reabierto las tensiones con el movimiento independentista en la isla autónoma. Los puntos de partida en todo caso son compartidos. Groenlandia no está en venta y su futuro lo decidirán sus habitantes, sea dentro de Dinamarca como hasta ahora o por el camino de la autodeterminación. Jens Frederik Nielsen es el primer ministro de Groenlandia. Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Ni vamos a ser propiedad de Estados Unidos, ni a estar gobernados por Estados Unidos, ni a ser parte de ese país, ha dicho, añadiendo que elige Dinamarca por encima de Estados Unidos, algo en lo que coincide la opinión pública, los groenlandeses que hemos ido escuchando durante estos días en medios de todo el mundo. Palabras mucho más directas que las de cualquier mandatario occidental, evidentemente no le han hecho gracia a Donald Trump. That's their problem. I disagree with him. I don't know who he is. Don't know anything about him. No sé ni quién es, pero va a tener un gran problema pronto, decía anoche el presidente de Estados Unidos, menospreciando así al primer ministro de la isla. Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha endurecido también en las últimas horas el tono hacia Trump. Es particularmente difícil aguantar la presión insoportable, decía aquí, de uno de nuestros aliados más cercanos, y añadía, no se puede comprar y vender a un pueblo. Así que ese es el punto de partida desde este lado del Atlántico para la reunión de hoy. A esto sumamos, Ángels, también que hemos preguntado en las últimas horas a la alcaldesa de la capital de Groenlandia, de Nuuk, que de momento a los medios extranjeros nos va contestando con mensajes escritos. Akava Olsen nos ha dicho que hay ansiedad entre la población. Es una ciudad pequeña, 20.000 habitantes, acostumbrada a unas rutinas muy pacíficas, pero advierte sobre el carácter que tienen los groenlandeses. Nos cuenta que se basa sobre todo en la resiliencia. Veremos qué pasa en la reunión de esta tarde. Va a ser interesante lo que salga de ella. Gracias, Antonio. Esto Groenlandia. Luego está Irán, porque en las últimas horas dejan un aumento en la cifra de muertos en las protestas. Son ya 2.600 personas, según las ONGs que monitorizan todo lo que está pasando. El régimen de los ayatolás ha enviado una carta a las Naciones Unidas como protesta por las injerencias de las que acusa a Estados Unidos, a Donald Trump directamente. En la zona se encuentra Nuria Garrido. Nuria, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Nuria, ¿ocurre que las protestas continúan en un país donde la violencia cada vez va en aumento? A esos 2.600 muertos que decíamos se suman también más de 10.000 detenidos, pero eso no está frenando, Nuria, ¿no?, las manifestaciones en las calles. Sí, de hecho son ya más de 15 días de protestas multitudinarias y anoche las calles de Teherán vibraban así. Unas protestas que, recordemos, estallaron en un primer momento por los problemas económicos que está atravesando el país. Hoy un tercio de los iraníes vive en la pobreza, pero como estabas explicando, la respuesta del régimen está siendo muy dura. De hecho, algunos medios están recogiendo que hoy Irán supuestamente va a llevar a cabo una primera ejecución contra un joven de 26 años detenido el pasado 8 de enero. Esta es una información que todavía habrá que confirmar. Si bien es cierto que en los últimos días ONGs ya alertaron de este caso después de que la familia contactara con ellas. Hoy también el jefe del Poder Judicial en Irán
ha prometido juicios rápidos contra los detenidos y este caos que se está viviendo en Irán está dando alas a Estados Unidos con esas últimas amenazas que ha lanzado Donald Trump, pero también a Israel. Recordemos que el pasado verano ya hubo una guerra entre Israel e Irán y el gobierno de Benjamin Netanyahu está deseando acabar con el régimen de los ayatolás, que es su principal enemigo, y eso volvería a generar muchísima inestabilidad aquí en toda la región. Nuria, gracias. Un abrazo, Ángel. Esas quejas de Irán ante la comunidad internacional vienen después de los últimos movimientos, lo comentaba ahora Nuria, de Donald Trump, que alienta a los manifestantes iraníes para que sigan protestando, para que se hagan, dice, con las instituciones del país y que tomen nota de todo aquel que se les opone. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángel. De todas formas, Sara, lo más preocupante han sido las amenazas de Donald Trump, que un día más amaga con supuestos ataques sobre territorio iraní. De hecho, con su ya habitual tono ambiguo, Trump pedía ayer a los manifestantes iraníes que aguanten. Dijo textualmente: la ayuda está en camino. Sí, Donald Trump continúa con su habitual ambigüedad y manteniendo el nivel de amenaza y de alerta al máximo. En un anuncio que primero lanzó en redes y después en un discurso desde Detroit, donde ayer viajó para asistir a un foro económico, ha instado a los manifestantes iraníes a seguir protestando. And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting. Take over your institutions if possible. Les pide que tomen el control de las instituciones y que guarden los nombres de los asesinos y abusadores, dice, porque asegura que van a pagar un precio muy elevado. Luego también medios como el Wall Street Journal estos días han estado publicando que el vicepresidente J.D. Vance estaría tratando de convencer a Trump para que opte por la vía diplomática, pero en su último mensaje contra el régimen, el presidente And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. cierra la puerta completamente a cualquier negociación y asegura que no habrá diálogo con Teherán hasta que el gobierno no detenga la matanza. Amenazas que ha acompañado de su toque personal, fomentando el hacer Irán grande otra vez, y a su vez también ha instado a los estadounidenses en Irán a evacuar el país. Sara, gracias. A vosotros. Y nos queda todavía Venezuela, donde la liberación de presos políticos está generando confrontación con las principales ONGs porque las asociaciones acusan al gobierno de Caracas de estar mintiendo en la cifra de liberados. Enviado especial a la zona, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Ángels. El gobierno venezolano, Nico, habla de 400 presos políticos liberados, pero las ONGs dicen que esas cifras no son las de los últimos días. De hecho, aseguran que es mucho más baja porque esas 400 personas son en verdad, dicen las ONGs, las liberadas por Caracas durante todo 2025. Sin duda alguna, el cruce de cifras entre las que ofrece el gobierno y las ONG, los abogados y los propios familiares de los presos está provocando la máxima tensión. De hecho, después de esas medidas aperturistas que está poniendo en marcha el gobierno de los Rodríguez, ha sido precisamente Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea, quien fue el encargado de anunciar esta medida de gracia hace solo unos días, el que en un tono duro en la Asamblea cargaba contra Foro Penal, la ONG con prestigio internacional, que dice que solo se han liberado de momento a 59 personas. Serán los que les pagaron al Foro Penal, porque el Foro Penal le cobra a las personas por tramitarle el tema de liberaciones. Les cobra dinero de forma artera, de forma mezquina. Una basura. Un Rodríguez que después matizaba que en realidad, según sus cifras, son ya más de 400 los liberados, y lo decía de esta manera. A la fecha van más de 400 personas excarceladas. Las primeras 160 el 23 de diciembre del año 2024. Le dejo a su disposición la lista si así la quiere ver. Si vamos a promover la convivencia pacífica, nosotros tenemos que rectificar. Nosotros tenemos que buscar mecanismos donde sea la parsimonia, el encuentro y bajarle un poco a la soberbia. Pero ustedes tienen que bajarle a la mezquindad, diputado. Después su entorno matizó que en realidad no se refería a finales del 24, sino desde esta Navidad hasta ahora se habrían producido esas 400 liberaciones que no confirman las familias ni tampoco las ONGs. Son gestos, en todo caso, que Jorge Rodríguez compartía con algunos de los diputados y hacía algo de autocrítica, como escuchábamos en esas declaraciones. Nico, gracias. Hasta luego, Ángel. Hasta luego. Días. Shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've
terminando ya el abierto. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Contadnos qué vamos a hacer a partir de ahora. Bueno, no es que haya habido en el abierto, como nunca sucede, ningún tipo de indiferencia, todo lo contrario, pero vamos a seguir buscando emociones. Vale. Y vamos a adentrarnos en un camino para preguntarnos eso. ¿Con quién o con qué nos emocionamos? Nos va a ayudar a ello, como siempre, Marta Sanz y Manuel Delgado, pero también todos ustedes. En el 900-100-800 les pedimos que nos cuenten qué personas, paisajes, sonidos, olores, recuerdos les emocionan. 900-100-800 con grandes historias sobre grandes emociones. ¿Arbeloa te emociona? En absoluto. No hace falta que llames al 900-100-800. Yo te doy la primera, la nieve. ¿La nieve te emociona? Me emociona, y ¿Sí? ya no te digo nada. Ah, vale. Ah, eres esquiador. Venga. Bueno, la que está emocionada porque hoy va a ser la guía del viaje de ida es, como siempre, Esther Truchado, que cada que habla con un invitado del viaje de ida se emociona. No, claro, es que ella lo vive como... Ella lo vive como si fuera su madre, su tía, abuela, sí. Bueno, pues vamos a viajar la vida de una de las más grandes de la escena española, un mito en España y en México, una reina de una gran saga de actores y actrices, Amparo Ribelles. Que pedirle a Tere que no llore en directo hoy. O sea, que venga llorada, si puede ser. Sí, porque como se ponga a llorar, por se nos eso, va el tiempo. Que venga llorada. Y vamos a terminar el programa con nuestra charla de los miércoles. Imaginaos cualquiera de vosotros que trabajáis, por ejemplo, si me ocurre, como técnicos, científicos en una empresa farmacéutica. Lo hacéis todos los días de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Que después salís o vais al gimnasio y empezáis a hacer golpes o manos, o como se dice en el mundo del boxeo, hasta que un día te conviertes en campeona del mundo en esa especialidad. Así, porque tienes ese talento y esa disciplina. Lo ha hecho con 37 años, es Isabel Rivero, va a ser la persona con la que vas a conversar esta mañana y que te manda ya un mensaje, y es el de que tú también puedes ser campeona de boxeo, Ángel. Si después, cuando acabes aquí, te preparas. Te voy a decir más, es más fácil que sea campeona de boxeo que su otra profesión, que ya, o sea... ¿Te parece más fácil el boxeo que ser científica a mí, vamos, una farmacéutica? Sí, porque una hostia bien dada estoy a punto de... Y al equipo le sacudes fuerte. le pone una foto nuestra en el saco y no me campeona. Y practico con vosotros. Pues todo esto a partir de las 10, después de que escuchemos el boletín. Ignacio Escolar, Gonzalo Velasco, Pablo Iglesias, hasta la semana que viene. Buen día. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.